que van a originar las arterias cólicas. Las ramas derechas van a ser las arterias cólicas, y hay 3 arterias cólicas. Cólica inferior, cólica media y cólica superior. Cada una de estas ramas cólicas se divide en 2 ramas: ramas descendentes, rama ascendente. Rama descendente, rama ascendente. Rama descendente, rama ascendente. La rama descendente de la cólica inferior se anastomosa con la rama cólica de la ilio-bisecua pendículo cólica. La rama ascendente de la cólica inferior se anastomosa con la rama descendente de la cólica media. La rama ascendente de la cólica media se anastomosa con la rama descendente de la cólica superior y forman los arcos paracólicos. Vamos a ver después que la rama ascendente de la cólica superior del lado derecho se anastomosa con la rama ascendente de la cólica superior izquierda y forman el arco de Riolano o puente intermesentérico. Pero bien, sigamos en el arco paracólico derecho. El arco paracólico derecho, así como teníamos arcos intestinales, tenemos arcos paracólicos. También, como en las intestinales, damos arterias rectas. Estas arterias rectas llegan al borde medial del colon derecho, se dividen en ramas anteriores y posteriores, y acá hay un dato particular. Las ramas anteriores y posteriores se van a introducir en la pared del colon a nivel de las tenias del colon, sobre las tenias del colon, cuando estas arterias encuentran a los apéndices epiploicos, que son cúmulos de pelotones grasos con peritoneo visceral, en las tenias del colon, donde tengo los apéndices epiploicos, ahí las arterias cólicas se introducen en la pared e irrigan el colon derecho y el izquierdo también. Muy bien, ya tengo la arteria mesentérica superior entonces, con sus ramas colaterales en el segmento supramesentérico, en el segmento inframesentérico, ramas izquierdas intestinales, ramas derechas cólicas derechas con los arcos paracólicos derechos. Vamos a la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior es la arteria del colon izquierdo. Es una arteria que se origina en la cara anterior de la aorta a nivel de L3, a nivel de la tercera vértebra lumbar. A nivel del L4 la aorta termina. Y es una rama muy cortita, que va a llegar hasta la raíz del mesosigma, hasta la raíz del mesocolon sigmoideo, donde ahí va a dar su rama terminal, que es la arteria hemorroidal superior, que va a irrigar el tercio superior del recto. Arteria hemorroidal superior. Como ramas colaterales va a dar las ramas cólicas izquierdas, que son 2, arteria cólica izquierda superior, arteria cólica izquierda inferior, y el tronco de las sigmoideas. Las cólicas izquierdas superior e inferior también se dividen en ramas ascendentes y ramas descendentes. Estas ramas ascendentes y descendentes se anastomosan entre sí y forman los arcos paracólicos izquierdos, con la particularidad que la rama ascendente de la cólica superior izquierda se anastomosa con la rama ascendente de la cólica superior derecha y forman el contenido vascular del mesocolon transverso, formando el arco de Riolano, ¿bien? O puente entre las dos mesentéricas. Las arterias que forman el tronco de la sigmoidea se dividen también en sigmoidea superior, sigmoidea media y sigmoidea inferior. También generan la misma estructura, van a formar arcos paracólicos sigmoideos. De estos arcos paracólicos sigmoideos dentro del mesosigma damos las arterias rectas, y estas arterias rectas se introducen a nivel de las tenias, donde encuentro los apéndices epiploicos, se introducen en la pared y así la arteria mesentérica inferior irriga 2 tercios distales del colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoideo, y a través de la arteria hemorroidal superior, que es la terminal, irriga el recto superior o recto abdominal. Eso sería la irrigación del tubo digestivo hasta el tercio superior del recto. Para terminar con la irrigación, vamos a ver irrigación del recto. Sabemos que el recto se dividía en 3 segmentos.
recto superior, que se extiende desde la segunda vértebra sacra hasta el fondo del saco de Douglas, fondo de peritoneo parietal posterior a fondo de peritoneo parietal pélvico. Y tenemos el recto superior o recto abdominal. Luego tengo un recto medio o recto pélvico que se extiende del fondo del saco de Douglas hasta el músculo elevador del ano, músculo del plano profundo del periné. Y luego tengo el recto inferior o recto perineal, perdón, o conducto anal, que se extiende del elevador del ano hasta el ano. Este es conducto anal o recto perineal. Recto superior y recto medio corresponden a la ampolla rectal. Bien, el recto superior o recto abdominal se encuentra irrigado por la rama terminal de la mesentérica inferior, que es la arteria hemorroidal superior. Esta arteria desciende por un repliegue de peritoneo parietal que algunos cirujanos lo llaman mesorrecto. Consideran que el peritoneo parietal en realidad a veces se comporta como un peritoneo visceral y tiene un verdadero meso llamado mesorrecto, a través de la cual el recto superior recibe su irrigación, arteria hemorroidal superior, su drenaje venoso, vena hemorroidal superior, que va a la vena mesentérica menor, y su plexo, que es el plexo hemorroidal superior, rama del plexo mesentérico inferior. El recto medio, o recto pelviano, se encuentra irrigado por la arteria hemorroidal media. La arteria hemorroidal media es rama terminal de la arteria mesentérica, perdón, de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica, y llega a la pared lateral del recto dentro de la fosa isquiorrectal, bien, o espacio pelvis-visceral superior, donde encontramos un ligamento transverso de la pelvis que lleva la arteria hasta la pared lateral del recto. Y el conducto anal presenta irrigación de la arteria hemorroidal inferior. La arteria hemorroidal inferior es rama colateral de la arteria pudenda interna, y la arteria pudenda interna va a ser rama terminal extrapélvica de la arteria ilíaca interna. Ya tengo entonces los tres segmentos del recto, que tienen tres segmentos de irrigación diferentes. Vamos a ver que tiene tres segmentos de drenaje venoso diferentes, tres segmentos de linfáticos diferentes, tres tipos de inervación neuroautónoma diferentes. Muy bien, esto es lo que corresponde a irrigación del aparato digestivo. Como resumen nos queda entonces que el estómago presenta 5 pedículos de irrigación: arteria gástrica izquierda coronaria estomática, rama del tronco celíaco, para algunos es terminal, para otros es colateral; arteria pilórica, rama de la hepática propia; gastrobiploica derecha, rama de la gastroduodenal; gastrobiploica izquierda, rama de la esplénica, formando el arco de Barkov en la curvatura mayor; y los ramitos cortos que vienen de la esplénica para la cara posterior de la cúpula gástrica. El duodeno va a presentar también 4 pedículos de irrigación, 2 en la cabeza, 2 en el cuerpo. En la cabeza, pancreático duodenal superior e inferior derecha, y también son anteriores, rama de la gastroduodenal, rama de la hepática propia; pancreático duodenal izquierda posterior, rama de la mesentérica superior en el segmento supramesentérico. Y el cuerpo tiene 2 pedículos, bien, acuérdense, la arteria esplénica hacia arriba, perdón, estas son ramas del duodeno, del duodeno. En el páncreas sí vamos a tener 4 pedículos. Yeyuno ilion, las ramas intestinales de la mesentérica superior; colon derecho, las arterias cólicas derechas; colon izquierdo, cólicas izquierdas, rama de la mesentérica inferior, formando los arcos paracólicos; el recto, los 3 pedículos: hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior; hemorroidal media, rama de la arteria hipogástrica; hemorroidal inferior, rama de la pudenda interna, rama terminal extrapélvica de la hipogástrica. El hígado, la arteria hepática propia, rama de la hepática común; vesícula biliar, la arteria cística; el conducto hepatocolédoco con ramas de la hepática y de la gastroduodenal; y ahora sí el páncreas, los 4 pedículos, los 2 de la cabeza y los 2 pedículos del cuerpo: pancreática inferior o pancreática magna, rama de la mesentérica superior, segmento supramesentérico; y los ramos pancreáticos cortos, ramas de la esplénica. Ese es el resumen de la irrigación de nuestro tubo digestivo.
Bueno, vamos al drenaje venoso, que es un drenaje venoso muy particular en la región abdominopelviana. Es un sistema de drenaje venoso doble que llamamos sistemas anastomóticos Porto-Cava. ¿Qué es un sistema de anastomosis Porto-Cava? Es un sistema de derivación colateral de la sangre venosa del sistema de las venas cava superior y vena cava inferior como representante de los sistemas sistémicos al sistema de la vena porta. Los anastomosis portocava son sistemas de derivación del contenido vascular venoso del sistema porta a los sistemas de las venas cavas. Estos sistemas de anastomosis portocava se encuentran siempre en estado de normalidad, siempre cerrados. No funcionan hasta que haya alguna condición hiperdinamica, alguna condición en la que haya una obstrucción en algunos de estos territorios y en la submucosa de los órganos huecos o en las aponeurosis de diferentes paredes, los sistemas se abren. El sistema de drenaje venoso general está formado por 3 sistemas. Sistema de la vena cava superior, que va a traer toda la sangre venosa de la cabeza, del cuello, del miembro superior y del tórax a la aurícula derecha, menos la circulación venosa del corazón. El sistema de la vena cava superior trae toda la sangre venosa de la porción supradiafragmática del cuerpo. El sistema de la vena cava inferior trae toda la sangre venosa de la porción subdiafragmática del cuerpo, miembros inferiores, pelvis y retroperitoneo hacia la aurícula derecha. Hasta ahí tengo el sistema de drenaje venoso sistémico. Pero en el abdomen, todo lo que se absorbe en el tubo digestivo debe ir al hígado previamente para ser metabolizado y detoxificado. Y aparece un sistema paralelo de drenaje venoso, que es el sistema de la vena porta. El sistema porta, que es el sistema capilar, vena capilar. Así como tengo el sistema porta hipofisario, entre el hipotálamo y la hipófisis, en el sistema del tubo digestivo tengo un sistema porta, formado por capilares que están dentro de la pared del tubo digestivo y capilares dentro del hígado. En el intermedio de esos capilares hepáticos y capilares entéricos tengo el tronco de la vena porta. Este drenaje venoso no puede ir directamente a la vena cava inferior porque debe ser tratado, debe ser químicamente detoxificado, químicamente metabolizado. Por lo tanto, el hígado es un sistema de primer paso. Cuando la sangre del sistema de la vena porta es metabolizado y detoxificado en el hígado, ahí a través de las venas suprahepáticas, el sistema de la vena cava, de la vena porta, se vuelca a la vena cava inferior y así sigue la circulación general. En estado de normalidad, cada sistema es independiente, no se mezclan nunca. En algún estado patológico, cirrosis hepática, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, colapso de las venas cavas por algún tumor o por alguna situación, la sangre no puede volver por su torrente normal, por lo tanto debe buscar vías de escape. Esas vías de escape se encuentran principalmente en 4 lugares, que son el sistema hemorroidal en el recto, el sistema esofágico, el sistema de la región umbilical y en las fascias de coalescencia entre el peritoneo parietal y peritoneo visceral. Entonces acá tengo sistema de la vena cava superior, formado por la anastomosis de los troncos venosos brachiocefálico derecho, tronco venoso brachiocefálico izquierdo. A cada tronco brachiocefálico llega la confluencia yugulo-subclavia, vena yugular interna y vena subclavia. La vena yugular interna viene de la cabeza y el cuello, la vena subclavia a través de la vena axilar viene del miembro superior. Se forman los confluentes yugulo-subclavios, se forman los troncos venosos brachiocefálicos y así la vena cava superior. Es más, a la vena cava superior llega como afluente la vena ácigos menor, superior e inferior a la izquierda, vena ácigos mayor con su callado a la derecha. Las venas ácigos menores atraviesan la línea media a nivel de T6 y T7 y desembocan en la vena ácigos mayor. La vena ácigos mayor a nivel de T4 aproximadamente realiza el callado de la vena ácigos y termina en la vena cava superior. Estas venas ácigos me traen la sangre venosa de la pared torácica, me traen la sangre venosa de las venas intercostales,
de la glándula mamaria y de la pleura parietal. Y a su vez, las venas ácigos me traen la sangre venosa del esófago a nivel torácico. Muy bien. Se forman a nivel de L1 las venas ácigos. Este es el sistema de la vena cava superior que termina en la aurícula derecha. El sistema de la vena cava inferior se forma a nivel de L5 por la anastomosis, en realidad la confluencia de las venas ilíacas primitivas, que se formaron por la unión de las venas ilíaca interna con la vena ilíaca externa que trae la sangre de la vena femoral. La vena cava inferior asciende por delante y a la derecha de la columna vertebral y a nivel de la octava vértebra torácica atraviesa el diafragma y termina en la aurícula derecha. Antes de atravesar el diafragma, recibe las venas suprahepáticas derecha, media, izquierda, trayendo todo lo metabolizado por el hígado y toda la circulación portal final, y ahí cerramos el circuito del sistema vascular. Entonces, la vena porta es el sistema paralelo, es un sistema de drenaje paralelo, que no solamente hay sangre venosa, también hay metabolitos absorbidos por el tubo digestivo. La vena porta se forma por atrás del cuello del páncreas, por la anastomosis de dos troncos. Tronco mesentérico mayor, que es el análogo de la arteria mesentérica superior. El tronco mesentérico mayor trae la sangre venosa del colon derecho, trae sangre venosa de todo lo absorbido por yeyuno ilion, trae sangre venosa de duodeno, cabeza y gancho del páncreas. Ese es el tronco mesentérico mayor. Y luego se fusiona con el tronquito llamado tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico surge de la fusión de la vena esplénica, que trae sangre venosa del vaso, cuerpo fuera del páncreas y curvatura mayor del estómago, y la vena mesentérica menor. Las arterias son superior e inferior. Las venas, al estar equiparadas en altura, son vena mesentérica mayor, mesentérica menor. La vena mesentérica menor me trae la sangre venosa del colon izquierdo y del tercio superior del recto. Así formamos entonces entre el tronco de la vena mesentérica menor, vena esplénica, el tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico y el tronco de la vena mesentérica mayor, por detrás del cuello del páncreas, dato importante, se unen para formar la vena porta. La vena porta, que asciende por el borde libre del epiplón menor, recibe como afluente propia directa la vena gástrica izquierda o vena coronaria estomáquica, que trae sangre venosa del esófago, cardias y todo el estómago, menos parte de la curvatura mayor. O sea que este segmento drena directamente en la vena porta. La vena porta, como vimos en hígado, antes de ingresar al hígado se divide en rama derecha y rama izquierda y se segmenta hasta llegar a los espacios portales, donde luego a través de la cadena hepatocitaria y la vena central del lobulillo se transforma en venas suprahepáticas y de allí la circulación general. Este sistema es independiente del sistema de las venas cavas y el sistema de las venas cavas es independiente del sistema porta. Dijimos que cuando ocurre alguna obstrucción en el desarrollo del drenaje venoso de la vena porta, alguna obstrucción en las venas cavas, aparecen sistemas de derivación colateral de la sangre llamados anastomosis porto-cava. Esas anastomosis porto-cava se estudian con el acrónimo PURE o Perú. En realidad, en orden de importancia las tengo a nivel parietal, donde tengo las fascias de coalescencia, a nivel umbilical ocurren en la pared anterior del abdomen, a nivel rectal en la submucosa del recto y en la submucosa del esófago. En realidad, por cuestiones de clínica y de importancia patológica, tendríamos que verlas primero esofágicas, después rectales, después umbilicales y las parietales que las conocemos, pero las vamos a ver siempre al final. ¿Qué hay que saber de cada anastomosis? Hay que saber a dónde drena cada segmento del esófago, del recto, del ombligo, o sea, de la pared y de la fascia, y dónde se produce y qué tipo de anastomosis porto-cava tengo. Vamos a empezar primero con las anastomosis a nivel rectal. Las anastomosis a nivel rectal, anastomosis porto-cava, se dan en la submucosa del recto. Dijimos que el recto tiene tres sistemas: recto superior, recto medio y recto inferior. Entonces, ¿cómo ocurre el drenaje venoso en el recto? De la siguiente manera. El recto superior
drena a través de las venas hemorroidales superiores. Las venas hemorroidales superiores drenan la vena mesentérica menor. Y la vena mesentérica menor drena a la vena porta. Las venas hemorroidales medias drenan en la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna o hipogástrica drena en la vena ilíaca primitiva. La vena ilíaca primitiva drena en la vena cava inferior y de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Así las tenemos que contar. El conducto anal o recto inferior drenamos a nivel de las venas hemorroidales inferiores. La vena hemorroidal inferior, que vemos aquí, drena en la vena pudenda interna. La vena pudenda interna drena en la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna drena en la vena ilíaca primitiva y de allí va a la vena cava inferior. Así contamos el drenaje venoso rectal. Por lo tanto, en resumen, tenemos que a nivel rectal tenemos tres venas. Hemorroidal superior, que drena en la mesentérica menor y va a la vena porta. Vena hemorroidal media, que drena en la vena ilíaca interna, de allí va a la vena ilíaca primitiva y de allí va a la vena cava inferior, aurícula derecha. Y en la vena hemorroidal inferior drena en la vena pudenda interna, de la vena pudenda interna a la vena ilíaca primitiva, a la vena ilíaca interna, vena ilíaca primitiva, vena cava inferior. Por lo tanto, la única combinación que podemos hacer entre las hemorroidales medias e inferiores que van a la vena cava inferior y la hemorroidal superior que va a la vena porta, a nivel rectal tengo una anastomosis porto-cava inferior. De la vena porta a la vena cava inferior. La vena cava superior no participa. Ya tengo el primer lugar muy famoso por las hemorroides o sobrecargas de hemorroides a nivel anorrectal.